En nuestra civilización occidental, ideas semejantes a la del hombre cósmico se unieron al símbolo de Adán, el primer hombre. Hay una leyenda judía según la cual cuando Dios creó a Adán, recogió primero polvo rojo, negro, blanco y amarillo de las 4 esquinas del mundo, y así Adán alcanzó de un extremo al otro del mundo. Cuando se inclinaba, su cabeza tocaba en el este y los pies en el oeste. Según otra tradición judía, toda la humanidad estaba contenida en Adán, desde el principio, lo que significa el alma de todos los que nacieran en adelante. Por tanto, el alma de Adán era como el pabilo de una vela compuesto de innumerables cabos. En este símbolo, la idea de unidad total de toda la existencia humana, más allá de todas las unidades individuales, está claramente expresada. En la antigua Persia, al mismo hombre originario llamado Gayomart se describía como una inmensa figura emitiendo luz. Cuando murió salieron de su cuerpo toda clase de metales y de su alma salió el oro. Su semen cayó en la tierra y de él procedió la primera pareja humana en forma de 2 matas de ruibarbo. Es chocante que al chino Pan Ku también se le presentara cubierto de hojas como una planta. Quizá eso sea porque el primer hombre se le imaginó como unidad autodesarrollada y viviente que meramente existía sin ningún impulso animal o voluntad propia. Entre un grupo de gente que vive en las orillas. Según el testimonio de muchos mitos, el hombre cósmico no es solo el principio, sino la meta final de toda vida, de toda la creación. Toda naturaleza cereal significa trigo, todo tesoro de la naturaleza significa oro, toda generación significa hombre, dice el sabio medieval maestro Eckhart. Y si consideramos esto desde el punto de vista psicológico, así es ciertamente. Toda la realidad psíquica interior de cada individuo está orientada, en definitiva, hacia ese símbolo arquetípico del sí mismo. En la práctica, esto significa que la existencia de los seres humanos nunca se explicará satisfactoriamente en términos de instintos aislados o mecanismos intencionados, como son hambre, poder, sexo, supervivencia, perpetuación de las especies y demás. Esto es, el principal propósito del hombre no es comer, beber, etc., sino ser humano. Por encima y más allá de esos impulsos, nuestra realidad psíquica interior sirve para manifestar un misterio vivo que solo puede expresarse con un símbolo y para su expresión el inconsciente escoge con frecuencia la poderosa imagen del hombre cósmico. En nuestra civilización occidental, el hombre cósmico se ha identificado en gran parte con Cristo y en Oriente con Krishna o con Buda. En el Antiguo Testamento esta misma figura simbólica aparece como hijo del hombre y en el posterior misticismo judío se le llama Adán Kadmón. Ciertos movimientos religiosos de los últimos tiempos de la antigüedad le llamaron simplemente antropos, hombre en griego. Como todos los símbolos, esta imagen señala un secreto inconocible, el desconocido significado definitivo de la existencia humana. Como hemos señalado, ciertas tradiciones afirman que el hombre cósmico es la meta de la creación, pero su alcanzamiento no debe entenderse como un posible acontecer externo. Desde el punto de vista del hindú, por ejemplo, no es tanto que el mundo externo se disolverá algún día en el gran hombre originario, sino que la orientación extravertida del ego hacia el mundo exterior desaparecerá con el fin de dar paso al hombre cósmico. Esto sucede cuando el ego se sumerge en el sí mismo. El fluir de representaciones del ego, que va de un pensamiento a otro y sus deseos, que corren de un objeto a otro, se calman cuando es encontrado el gran hombre interior. En verdad nunca debemos olvidar que, para nosotros, la realidad exterior solo existe en tanto que la percibimos conscientemente,
y que no podemos demostrar que existe en sí y por sí. Los numerosos ejemplos procedentes de diversas civilizaciones y distintos períodos muestran la universalidad del símbolo del gran hombre. Su imagen está presente en el pensamiento de los hombres como una especie de meta o expresión del misterio básico de nuestra vida. Como este símbolo representa lo que es total y completo, con frecuencia se concibe como un ser bisexual. En esta forma el símbolo reconcilia uno de los más importantes pares de opuestos psicológicos, macho y hembra. Esa unión también aparece con frecuencia en los sueños como una pareja divina, real o distinguida de cualquier otro mundo. El siguiente sueño, de un hombre de 47 años, muestra este aspecto del sí mismo en una forma dramática. Estoy en una plataforma y debajo de mí veo una osa de piel áspera, pero bien cuidada. Está erguida sobre sus patas traseras y sobre una losa está puliendo una piedra plana y ovalada que se va poniendo más brillante. No muy lejos una leona y sus cachorros hacen lo mismo, pero las piedras que pulen son mayores y de forma redonda. Un poco después la osa se convierte en una mujer gorda y desnuda, con pelo negro y ojos oscuros y fieros. Me dirijo hacia ella en forma provocativamente erótica y de repente ella se acerca con el fin de cogerme. Tengo miedo y me refugio en unos andamiajes donde había estado antes. Después estoy en medio de muchas mujeres, la mitad de las cuales son primitivas y tienen hermoso pelo negro, como si se hubieran transformado procediendo de animales. La otra mitad eran estas mujeres de la misma nacionalidad que el soñante y tenían el pelo rubio castaño. Las mujeres primitivas entonan una canción muy sentimental, en voz alta y melancólica. Ahora en un carruaje muy elegante, llega un joven que lleva en la cabeza una corona real de oro, engastada con rubíes resplandecientes. Una visión muy hermosa. Junto a él va sentada una joven rubia, probablemente su esposa, pero sin corona. Parece que la leona y su cachorro se han transformado en esta pareja. Pertenecen al grupo de primitivas. Ahora, todas las mujeres, las primitivas y las otras, entonan un cántico solemne, y el carruaje real avanza lentamente hacia el horizonte. Aquí el núcleo interior de la psique del soñante se muestra al principio en una visión temporal de la pareja real, que emerge de las profundidades de su naturaleza animal y el estrato primitivo de su inconsciente. La osa del comienzo es una especie de diosa madre. Artemisa, por ejemplo, era adorada en Grecia en forma de osa. La piedra oscura ovalada que frota y pule probablemente simboliza el ser íntimo del soñante, su verdadera personalidad. Frotar y pulir piedras es una actividad humana muy antigua y muy conocida. En Europa se han encontrado en muchos lugares piedras sagradas envueltas en corteza de árbol y ocultas en cuevas. Probablemente fueron guardadas allí como poseedoras de poderes divinos, por hombres de la edad de piedra. En la actualidad, algunos de los aborígenes australianos creen que sus antepasados, muertos, continúan existiendo en piedras, en forma de poderes y virtudes divinos, y que si frotan esas piedras aumenta el poder, como si se cargaran de electricidad en beneficio a la vez del vivo y del muerto. El hombre que tuvo el sueño que estamos examinando había rechazado hasta entonces aceptar un compromiso matrimonial con una mujer. Su temor a ser cogido por ese aspecto de la vida le hace en el sueño huir de la osa mujer hacia la plataforma de espectador, donde pudiera ver pasivamente las cosas sin estar mezclado con ellas. Por medio del motivo de la piedra que pule la osa, el inconsciente trata de mostrarle que él debería ponerse en contacto con ese lado de la vida. Es mediante el roce de la vida matrimonial cómo su ser interior puede ser formado y pulido. Cuando la piedra esté pulida, comenzará a brillar como un espejo, de modo que la osa podrá verse en ella. Esto significa que sólo aceptando el contacto terrenal
¿Puede el alma humana ser transformada en un espejo en el que los poderes divinos puedan contemplar su propia imagen? Pero el soñante huye hacia un lugar más alto, es decir, hacia toda clase de reflexiones con las que puede escapar de las exigencias de la vida. Luego el sueño le muestra que si huye de las exigencias de la vida, una parte de su alma, su ánima, permanecerá indiferenciada, un hecho simbolizado por el grupo no descrito de mujeres que se dividen en una mitad primitiva y en otra más civilizada. La leona y su cachorro, que aparecen después en escena, personifican el misterioso apremio hacia la individuación indicado por su tarea de dar forma a unas piedras redondas. Una piedra redonda es un símbolo de sí mismo. Los leones y una pareja real son, en sí mismos, un símbolo de totalidad. En el simbolismo medieval, la piedra filosofal, símbolo preeminente de la totalidad del hombre, se representa como una pareja de leones o como una pareja humana cabalgando en leones. Simbólicamente, esto señala hacia el hecho de que con frecuencia el apremio respecto a la individuación aparece en forma velada, oculto en la abrumadora pasión que se puede sentir por otra persona. De hecho, la pasión que sobrepasa la medida natural del amor apunta, en definitiva, al misterio de alcanzar la totalidad, y por esta razón se siente al enamorarse apasionadamente que fundirse con la otra persona es la única meta de la vida que merezca la pena. En tanto que la imagen de totalidad en este sueño se expresa en forma de un par de leones, está todavía contenida en ese tipo de pasión abrumadora. Pero cuando el león y la leona se convierten en rey y reina, el apremio hacia la individuación alcanza el nivel de la percepción consciente y puede ahora ser entendido por el ego como meta verdadera de la vida. Antes de que los leones se transformaran en seres humanos, eran solo las mujeres primitivas las que cantaban y lo hacían en tono sentimental. Es decir, los sentimientos del soñante permanecían en un nivel primitivo y sentimental. Pero en honor de los leones humanizados, tanto las mujeres primitivas como las civilizadas, cantan al unísono un himno de alabanza. La expresión de sus sentimientos en forma unánime muestra que la división interior del ánima se ha cambiado ahora en armonía interior. Aún aparece otra personificación del sí mismo en un relato de una llamada imaginación activa de una mujer. La imaginación activa es cierta forma de meditar imaginativamente por la cual podemos entrar deliberadamente en contacto con el inconsciente y hacer una conexión consciente con fenómenos psíquicos. La imaginación activa está entre los descubrimientos más importantes de Jung, mientras, en cierto sentido, es comparable a las formas orientales de meditación como el método del budismo zen o del yoga tántrico, o los métodos occidentales como los ejercicios espirituales de los jesuitas. Es fundamentalmente distinto porque el meditador permanece vacío por completo de toda meta o programa consciente. Así la meditación llega a ser el experimento solitario de un individuo libre, que es todo lo contrario de un intento guiado para dominar el inconsciente. Sin embargo, no es este el lugar adecuado para entrar en un análisis detallado de la imaginación activa. El lector encontrará una de las descripciones hechas por Jung en su escrito de Transcendent Function. En la meditación de la mujer, el sí mismo aparece en forma de siervo que dice al ego: «Soy tu hijo y tu madre, me llaman el animal de enlace, porque uno personas, animales y hasta piedras, unos con otros, si entro en ellos. Soy tu sino o el yo objetivo. Cuando aparezco te redimo de los azares sin significado de la vida. El fuego que arde dentro de mí arde en toda la naturaleza. Si un hombre lo pierde se convierte en egocéntrico, solitario, desorientado y débil. El sí mismo se simboliza muchas veces en forma de animal
que representa nuestra naturaleza instintiva y su relación con nuestro medio ambiente. Esa es la razón de que haya tantos animales auxiliadores en mitos y cuentos de hadas. Esta relación de sí mismo con la naturaleza circundante y aún con el cosmos probablemente procede del hecho de que el átomo nuclear de nuestra psique está un tanto entrelazado con el mundo entero, exterior e interiormente. Todas las manifestaciones superiores de vida están, en cierto modo, armonizadas con el continuo espacio-tiempo circundante. Los animales, por ejemplo, tienen sus alimentos especiales, sus propios materiales para construir las viviendas y sus territorios definidos, con todo lo cual están exactamente armonizados y adaptados sus instintos. Los ritmos del tiempo también desempeñan su parte. Solo basta que pensemos en el hecho de que la mayoría de los animales herbívoros tienen su descendencia precisamente en la época del año en que la hierba es más jugosa y abundante. Teniendo presente tales consideraciones, un famoso zoólogo ha dicho que la intimidad natural de cada animal tiene un mayor alcance del mundo que le rodea y psiquifica el tiempo y el espacio, en formas que aún están completamente fuera de nuestra comprensión. Nuestro inconsciente está análogamente armonizado con nuestro medio ambiente, con nuestro grupo, con la sociedad en general, y más lejos aún con el continuo espacio-tiempo y con toda la naturaleza. De este modo, el gran hombre de los indios Naxcapi no revela meramente las verdades interiores, también sugiere dónde y cuándo se ha de cazar. Y así, por medio de los sueños, el cazador Naxcapi desarrolla las palabras y melodías de las canciones mágicas con las que atrae a los animales. Pero esta ayuda específica del inconsciente no la recibe solamente el hombre primitivo. Jung descubrió que los sueños también pueden dar al hombre civilizado la guía que necesita para encontrar el camino por entre los problemas de la vida interior y del exterior. Es cierto que muchos de nuestros sueños se refieren a detalle de nuestra vida exterior y nuestro medio circundante, cosas tales como un árbol frente a nuestra ventana, la bicicleta o el coche propios, una piedra cogida durante un paseo, pueden elevarse a nivel del simbolismo por medio de nuestra vida onírica y hacerse significativos. Si prestamos atención a nuestros sueños, en vez de vivir en un mundo impersonal y frío, vecino, sin sentido, podemos comenzar a surgir en un mundo propio lleno de sucesos importantes y secretamente ordenados. Sin embargo, nuestros sueños no se refieren primordialmente y como regla general a nuestra adaptación a la vida exterior. En nuestro mundo civilizado, la mayoría de los sueños se refieren al desarrollo, por el ego, de la actitud interior adecuada respecto a sí mismo, pues estas relaciones están más alteradas en nosotros por las modernas formas de pensar y de comportamiento que en el caso de pueblos primitivos. Estos, por lo general, viven directamente en su centro interior, pero nosotros, con nuestra conciencia desarraigada, estamos tan trabados por cuestiones externas y tan ajenas que es muy difícil que los mensajes de sí mismo pasen entre ellas para llegar hasta nosotros. Nuestra mente consciente crea continuamente la ilusión de un mundo exterior claramente modelado, real, que bloquea otras muchas percepciones. No obstante, nuestra naturaleza inconsciente está unida en forma inexplicable con nuestro medio ambiente psíquico y físico. Yo he mencionado el hecho de que sí mismo se simboliza con especial frecuencia en forma de piedra, sea preciosa o no. Vimos, por ejemplo, de esto en las piedras que pulían la hoz de los leones. En muchos sueños, el centro nuclear de sí mismo también aparece como un cristal. La disposición matemática de un cristal evoca en nosotros el sentimiento intuitivo de que aún en la llamada materia muerta actúa un principio de ordenación espiritual. Por eso muchas veces el cristal representa simbólicamente la unión de opuestos extremos, materia y espíritu.
Quizá cristales y piedras son símbolos especialmente aptos del sí mismo a causa de la exactitud de su materia. Hay muchas personas que no pueden refrenarse de recoger piedras de color o forma poco corrientes y las guardan sin saber por qué lo hacen. Es como si las piedras tuvieran un misterio vivo que las fascinara. Los hombres han recogido piedras desde el principio de los tiempos y parecen haber supuesto que algunas de ellas contenían la fuerza vital con todo su misterio. Los antiguos germanos, por ejemplo, creían que los espíritus de los muertos continuaban viviendo en sus tumbas de piedra. La costumbre de colocar piedras en las tumbas puede arrancar en parte de la idea simbólica de que algo eterno permanece de la persona del muerto, lo cual puede representarse más apropiadamente con una piedra. Aunque el ser humano difiere lo más posible de una piedra, el centro más íntimo del hombre se parece de modo especial y extraño a ella. ¿Acaso porque la piedra simboliza la mera existencia remotamente alejada de emociones, sentimientos, fantasías y pensamientos discursivos del ego consciente? En este sentido, la piedra simboliza lo que quizá es la experiencia más sencilla y profunda, la experiencia de algo eterno que el hombre puede tener en esos momentos en que se siente inmortal e inalterable. La incitación que encontramos en prácticamente todas las civilizaciones a erigir monumentos de piedra a los hombres famosos o en los sitios de sucesos importantes, probablemente arranca también de ese significado simbólico de la piedra. La piedra que Jacob colocó en el lugar donde tuvo su famoso sueño, o ciertas piedras dejadas por gentes sencillas en las tumbas de sus santos o héroes locales, muestran la naturaleza originaria de la incitación humana a expresar una experiencia de por sí inexpresable con el símbolo pétreo. No es asombroso que muchos cultos religiosos utilicen piedras para significar a Dios o para señalar lugares de adoración. El santuario más sagrado del mundo islámico es la Kaaba, la piedra negra en la Meca, a la que todos los piadosos musulmanes esperan peregrinar. Según el simbolismo eclesiástico cristiano, Cristo es la piedra que reprobaron los edificadores, que llegó a ser cabecera de esquina. También se la llama roca espiritual. Los alquimistas medievales que buscaban el secreto de la materia de una forma precientífica, esperando encontrar a Dios en ella o al menos el funcionamiento de la actividad divina, creían que ese secreto estaba incorporado en su famosa piedra filosofal. Pero algunos de los alquimistas percibieron oscuramente que su tan buscada piedra era el símbolo de algo que podía encontrarse solo dentro de la psique del hombre. Un antiguo alquimista árabe, Morienus, dice: esta cosa, la piedra filosofal, se extrae de ti, tú eres su mineral y se puede encontrar en ti, o para decirlo con más claridad, ellos, los alquimistas, la toman de ti. Si reconoces esto, el amor y la aprobación de la piedra crecerá dentro de ti. Has de saber que esto es verdad sin duda alguna. La piedra del alquimista, el lápiz, simboliza algo que nunca puede perderse o disolverse, algo eterno que los alquimistas comparaban a la experiencia mística de Dios dentro de nuestra alma. Generalmente se requieren prolongados sufrimientos para quemar todos los elementos psíquicos superfluos que ocultan la piedra, pero cierta profunda experiencia interior de sí mismo la tiene la mayoría de la gente, por lo menos una vez en la vida. Desde el punto de vista psicológico, una auténtica actitud religiosa consiste en un esfuerzo para descubrir esa experiencia única y mantenerse gradualmente a tono con ella. Es importante que una piedra es también una cosa permanente, para que en sí mismo llegue a ser un compañero interior hacia el cual está dirigida continuamente nuestra atención. El hecho de que este superior y más frecuente símbolo de sí mismo sea un objeto de materia inorgánica señala aún a otro campo de investigación y de especulación. Esto es la relación, todavía desconocida,
entre lo que llamamos psique inconsciente y lo que llamamos materia, un misterio que la medicina psicosomática se esfuerza en descubrir. Al estudiar esa conexión aún indefinida e inexplicada, podría resultar que psique y materia son en realidad el mismo fenómeno, uno observado desde dentro y otro desde fuera. El Dr. Jung expuso un nuevo concepto que él llamó sincronicidad. Este término significa una coincidencia significativa de sucesos exteriores e interiores que no están conectados causalmente. Lo importante está en la palabra significativa. Si un avión se estrella ante mis ojos cuando me estoy sonando la nariz, esto es una coincidencia de hechos que no tiene significado. Es simplemente un suceso casual de un tipo que sucede en todo momento. Si compro una bata azul y por error la tienda me envía una negra en el mismo día en que se muere un familiar mío, esto puede ser una coincidencia significativa. Los dos hechos no están relacionados causalmente, pero están conectados por el significado simbólico que nuestra sociedad da al color negro. Dondequiera que el Dr. Jung observaba tales coincidencias significativas en la vida de una persona, parecía, como revelaban los sueños de esa persona, que había un arquetipo activado en el inconsciente de la persona. Aclararemos esto con mi ejemplo de la bata negra. En un caso semejante, la persona que recibe la bata negra puede haber tenido también un sueño sobre el tema de la muerte. Parece como si el arquetipo subyacente se manifestara simultáneamente en los hechos internos y externos. El denominador común es un mensaje simbólicamente expresado, en este caso, un mensaje sobre la muerte. Tan pronto como percibimos que ciertos tipos de hechos gustan de acumularse en ciertos momentos, comenzamos a comprender la actitud de los chinos, cuyas teorías de medicina, filosofía e incluso de edificación se basan en una ciencia de las coincidencias significativas. Los textos clásicos chinos no preguntaban qué causaba qué, sino más bien qué gusta que ocurra con qué. Podemos ver mucho de este mismo tema subyacente en la astrología y en la forma en que diversas civilizaciones dependieron de la consulta de los oráculos y pusieron atención a los presagios. Todo eso son intentos de explicar una coincidencia que es diferente de una que depende de causa y efecto fáciles de comprender. Al crear el concepto de sincronicidad, el Dr. Jung esboza un camino por el que podemos penetrar más profundamente en la interrelación de psique y materia. Y precisamente hacia tal relación parece apuntar el símbolo de la piedra, pero esto es todavía un campo totalmente abierto e inexplorado del que se tendrán que ocupar las futuras generaciones de psicólogos. Podría parecer que el examen de la sincronicidad me ha apartado de mi tema principal, pero creo que es necesario hacer, por lo menos, una breve referencia introductoria a ella porque es una hipótesis junguiana que parece estar cargada de futuras posibilidades de investigación y aplicación. Además, los sucesos sincrónicos acompañan casi invariablemente a las fases cruciales del proceso de individuación, pero con demasiada frecuencia pasan inadvertidos porque la persona no ha aprendido a vigilar tales coincidencias y a darles significado en relación con el simbolismo de sus sueños. La relación con el sí mismo. Hoy día hay más y más gentes, en especial los que viven en las grandes ciudades, que sufren un terrible vacío y aburrimiento, como si estuvieran esperando algo que jamás llega. Las películas y la televisión, los espectáculos deportivos y las excitaciones políticas pueden divertirlas por un momento, pero una y otra vez agotadas y desanimadas, tienen que volver al yermo de su propia vida. La única aventura que aún merece la pena para el hombre moderno se encuentra en el reino interior de la psique inconsciente. Con esta idea vagamente en el pensamiento, muchos se vuelven hoy día hacia el yoga y otras prácticas orientales. Pero tales cosas no ofrecen ninguna nueva aventura auténtica,
porque en ellas solo obtienen lo que ya es conocido para los hindúes o los chinos, sin que lleguen al verdadero contacto con el centro de su vida interior. Aunque es cierto que los métodos orientales sirven para concentrar la mente y dirigirla al interior, y que esa forma de proceder es, en cierto sentido, análoga a la introversión de un tratamiento analítico, hay una diferencia muy importante. Jung desarrolla una forma de alcanzar el propio centro interior y de establecer contacto con el misterio vivo del inconsciente, por uno mismo y sin ayuda. Esto es completamente distinto que seguir un camino ya muy trillado. Tratar de conceder a la realidad viva del sí mismo una cantidad constante de atención diaria es como tratar de vivir simultáneamente en dos niveles o en dos mundos diferentes. Dedicamos nuestra mente, como antes, a los deberes externos, pero al mismo tiempo permanecemos alerta a los indicios y signos en los sueños y en sucesos exteriores que utiliza el sí mismo para simbolizar sus intenciones, la dirección en que se mueve el curso de la vida. Los antiguos textos chinos que se refieren a esta clase de experiencia emplean con frecuencia el símil del gato acechando el nido de ratones. Uno de los textos dice que no deberíamos permitir que se entrometieran otros pensamientos, pero nuestra atención no sería demasiado aguda ni tampoco sería demasiado obtusa. Existe exactamente el nivel adecuado de percepción. Si el aprendizaje se soporta de este modo, será eficaz cuando pase el tiempo y cuando llegue la causa de goce. Como una fruta madura que cae inmediatamente, algo puede ocurrir que toque o haga contacto y que producirá inmediatamente el supremo despertar del individuo. Este es el momento en que el ejecutante será como el que bebe agua y solo sabe si está fría o caliente. Llega a estar libre de toda duda sobre sí mismo y experimenta una gran felicidad análoga a la que se siente al encontrar al Padre propio en un cruce de caminos. Así, en medio de la vida exterior corriente, nos sentimos cogidos de repente en una emocionante aventura interior, y como es única para cada individuo, no puede ser copiada o robada. Hay dos razones principales por las que el hombre pierde contacto con el centro regulador de su alma. Una de ellas es que cierta tendencia instintiva única o imagen emotiva puede llevarle a una unilateralidad que le hace perder su equilibrio. Esto también ocurre a los animales. Por ejemplo, un ciervo sexualmente excitado olvidará completamente el hambre y la seguridad. Esta unilateralidad y consecuente pérdida del equilibrio era muy temida por los pueblos primitivos, que la llamaban pérdida del alma. Otra amenaza para el equilibrio interior procede del exceso de soñar despierto, que en una forma secreta, generalmente, gira en torno a determinados complejos. De hecho, el soñar despierto surge precisamente porque pone en contacto a una persona con sus complejos, al mismo tiempo amenaza la concentración y continuidad de su conciencia. El segundo obstáculo es exactamente lo opuesto, y se debe a una superconsolidación de la conciencia del ego. Aunque es necesaria una conciencia disciplinada para la realización de actividades civilizadas, sabemos lo que ocurre si el encargado de las señales de un ferrocarril se deja llevar por el soñar despierto. Tiene una grave desventaja de que puede bloquear la recepción de impulsos y mensajes procedentes del centro. Esa es la causa de que tantos sueños de las personas civilizadas se refieran a la restauración de esa receptividad, intentando corregir la actitud de la conciencia hacia el centro inconsciente de sí mismo. Entre las representaciones mitológicas de sí mismo encontramos mucha insistencia acerca de las cuatro esquinas del mundo, y en muchas pinturas se representa al gran hombre en el centro de un círculo dividido en cuatro. Jung empleó la palabra hindú mandala, círculo mágico, para designar una estructura de ese orden, que es una representación simbólica del átomo nuclear, de la psique humana, cuya esencia no conocemos. A este respecto es interesante que un cazador, Naskapi,
representó gráficamente a su gran hombre, no como un ser humano, sino como un mandala. Mientras que los Nazcapi experimentan directa e ingenuamente el centro interior sin ayuda de doctrinas o ritos religiosos, otros pueblos utilizan el motivo mandala con el fin de recuperar un perdido equilibrio interior. Por ejemplo, los indios navajos tratan por medio de pinturas hechas con arena representando estructuras análogas a mandalas, volver a una persona enferma a la armonía consigo misma y con el cosmos, y por tanto devolverle la salud. En las civilizaciones orientales se emplean pinturas análogas para consolidar el ser interior o para facilitar a alguien que se sumerja en profunda meditación. La contemplación de un mandala significa que aporta la paz interior, la sensación de que la vida ha vuelto a encontrar su significado y orden. El mandala también aporta esa sensación cuando aparece espontáneamente en los sueños de las personas modernas que no están influidas por ninguna tradición religiosa de este tipo y nada saben acerca de ello. Quizá el efecto positivo es aún mayor en tales casos, porque el conocimiento y la tradición a veces emborronan y aún bloquean la experiencia espontánea. Un ejemplo de un mandala producido espontáneamente se halla en el siguiente sueño de una mujer de 62 años. Surge como preludio a una nueva fase de vida en la que ella se transforma en muy creadora. Ve un paisaje en la semioscuridad. Al fondo la cresta elevada y luego la continuación llana de un monte. A lo largo de la línea donde se levanta se mueve un disco cuadrangular, que brilla como el oro. En primer término ve una tierra arada que está comenzando a brotar. Ahora percibo de repente una mesa redonda, con una losa de piedra gris encima, y en el mismo momento el disco cuadrangular está sobre la mesa. Ha dejado el monte, pero no sé cómo y cuándo ha cambiado de lugar. Los paisajes en los sueños, al igual que en el arte, frecuentemente simbolizan un estado de ánimo inexpresable. En este sueño, la semioscuridad del paisaje indica que la claridad de la conciencia del día está disminuida. La naturaleza interior puede comenzar ahora a revelarse a su propia luz. Por eso se nos dice que el disco cuadrangular se hace visible en el horizonte. Hasta aquí, el símbolo de sí mismo, el disco, ha sido en gran parte una idea intuitiva en el horizonte mental de la soñante. Pero luego, en el sueño, cambia de posición y pasa a ser el centro del paisaje de su alma. Una semilla sembrada hace mucho tiempo comienza a brotar. Durante mucho tiempo antes la soñante había prestado cuidadosa atención a sus sueños y ahora esa labor daba su fruto. Nos acordamos de la relación entre el símbolo del gran hombre y la planta de la vida mencionada anteriormente. Luego, el disco dorado se traslada al lado derecho, el lado donde las cosas se hacen conscientes. Entre otras cosas, derecho frecuentemente significa psicológicamente el lado de la conciencia, de la adaptación del ser justo, mientras que izquierdo significa la esfera de las reacciones inconscientes, inadaptadas o a veces hasta algo que es siniestro. Después finalmente el disco dorado detiene su movimiento y va a posarse significativamente en una mesa redonda de piedra. Ha encontrado una base permanente. Como Aniela Jaffe observa más adelante en este libro, la redondez, el motivo mandala, generalmente simboliza una totalidad natural, mientras que una formación cuadrangular representa la realización de ella en la conciencia. En el sueño, el disco cuadrangular y la mesa redonda se juntan y de ese modo se tiene al alcance una realización consciente del centro. La mesa redonda, dicho sea de paso, es un símbolo muy conocido de totalidad y desempeña un papel en la mitología. Por ejemplo, la tabla redonda del rey Arturo, que por sí misma es una imagen derivada de la mesa de la última cena.
De hecho, siempre que un ser humano se vuelve auténticamente hacia el mundo interior y trata de conocerse, no rumiando sus pensamientos y sentimientos personales, sino siguiendo las expresiones de su propia naturaleza objetiva, tal como los sueños y las fantasías auténticas, luego, más pronto o más tarde, emerge el sí mismo. Entonces el ego encontrará una fuerza interior que contiene todas las posibilidades de renovación. Pero hay una gran dificultad que solo he mencionado indirectamente hasta ahora, y es que toda personificación del inconsciente, la sombra, el ánima, el ánimus y el sí mismo, tienen a la vez un aspecto claro y otro oscuro. Vimos antes que la sombra puede ser vil o mala, un impulso instintivo que hemos de vencer. Sin embargo, puede ser un impulso hacia el desarrollo que debemos cultivar y seguir. De la misma forma, el ánima y el ánimus tienen aspecto doble. Pueden proporcionar un desarrollo que da la vida y un creacionismo a la personalidad, o pueden producir petrificación y muerte física. Y aún el sí mismo, el amplísimo símbolo del inconsciente, tiene un efecto ambivalente, como por ejemplo en el cuento esquimal que vimos cuando la mujer pequeñita ofrece salvar a la heroína del poder del espíritu de la luna, pero en realidad la convierte en una araña. El lado oscuro del sí mismo es lo más peligroso de todo, precisamente porque el sí mismo es la fuerza mayor de la psique. Puede hacer que las personas tejan megalomanías u otras fantasías engañosas que las captan y las poseen. Una persona en tal estado piensa con excitación creciente que se ha apoderado de los grandes enigmas cósmicos y los ha resuelto. Por tanto, pierde todo contacto con la realidad humana. Un síntoma seguro de ese estado es la pérdida del sentido del humor y de los contactos humanos.